¿no? Ellos decían que Dios es un concepto de la dualidad. Entonces ellos hablaban de que esa dualidad era la vida y la muerte, ¿no? Lo infinitamente grande, lo infinitamente pequeño, la luz, la oscuridad. Eran esas dos fuerzas contrarias, los opuestos. Y entonces a ese concepto de lo sagrado que tenían los mexicanos, ellos le pusieron por nombre el Ometeo, ¿no? La dualidad. Pero también tenía otros nombres. Otro de sus nombres era Ipalnemohuani, otro de sus nombres era Tloquenahuaque, otro era Inilhuicagua, otro era Intlalticpaque. Y resulta que cuando la guadalupana se aparece a Juan Diego, le dice, le dice, yo soy la madre del Dios verdadero. Inmediatamente después ella dice el nombre del Dios verdadero. Pero sorpresa, la guadalupana no dice In Jesucristo. Ella no dice eso, no dice Canehuatilinansin in Jesucristo. Ella dice Canehuatilinansin in Huelneliteo, Inipalnemohuani. O sea que ella está diciendo, yo soy la madre del Dios de ustedes, ¿no? Del Dios mexicano. Y para que no quepa lugar a duda, la misma guadalupana dice Intloquenahuaque, Inilhuicagua, Intlalticpaque. Entonces todas esas palabras creo que yo son fundamentales para entender el Nican Nipowa, ¿no? Muchos traducen Ipalnemohuani como el dador de la vida, por eso no nos dice nada tampoco, ¿no? El dador de la vida, ¿qué es, no? Lo que hay que entender es, por ejemplo, los poemas de Nezahualcóyotl, cuando él se refiere a la dualidad, ¿no? Cuando él, por ejemplo, piensen en el caso de Nezahualcóyotl, que él en el Teocalli, en la pirámide de Texcoco, él dice, hasta arriba no debemos poner ningún ídolo, porque la divinidad, lo sagrado es Inyowali y Neyeca, es invisible como la noche e impalpable como el viento. Nadie se puede imaginar a Dios ni siquiera, ¿no? Nadie puede pensar a Dios. Entonces por eso él decía, ese adoratorio hasta arriba tiene que estar vacío, porque Dios no es una persona, ¿no? Dios es una fuerza, es el universo mismo. Y entonces la guadalupana dice, yo soy la madre de Ipalnemohuani, de esa divinidad mexicana en la que creían los mexicanos, ¿no? Nican Nipowa también dice claramente cuál es el sentido de la aparición. La guadalupana, con sus propias palabras y en náhuatl, dice que desea que se le construya un teocalli. Ella no pide una iglesia, una capilla, una basílica o una catedral. Ella pide expresamente un templo de la religión mexicana. Un teocalli no es otra cosa más que una pirámide. Entonces, ahí el comentario es que cada religión, mejor dicho, cada una de las grandes religiones del mundo, construye sus propios templos, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes, ellos hacen mezquitas, no pueden hacer otra cosa, ¿no? Los judíos hacen sinagogas, los cristianos hacen iglesias, y en la religión mexicana lo que se hacen son teocalli, y los teocalli no son otra cosa más que las pirámides, las que uno va así como turista a ver en Teotihuacán, en el Templo Mayor, en Cholula. Esos son los teocallis, ¿no? Los lugares donde los mexicanos hacían sus ceremonias. Pero entonces, la guadalupana es bien clara porque ella, la pregunta aquí más bien vendría siendo, ¿para qué se le aparece la guadalupana a Juan Diego? ¿Para qué? Nada más para saludarlo y decirle, pues mira, ya te vine a ver y ahí nos vemos. No, tiene que tener un sentido esa aparición, ¿no? Entonces, el meollo de todo el asunto guadalupano, el meollo de toda la aparición, es que la guadalupana quiere algo, por eso se aparece a Juan Diego en el Tepeyac, ¿no? Y acuérdense que el Tepeyac, antes de que llegaran los españoles, ya era un lugar sagrado para los mexicanos, ¿no? Ahí se veneraba la Tonancincuatlicue, a la divinidad terrestre. Y mucho antes de que llegara la Virgen María, ya los mexicanos iban en peregrinación hasta el Tepeyac, ¿no? Y llevaban sus ofrendas a la Madre Tierra. Entonces la guadalupana le dice a Juan Diego, en náhuatl, le dice, Ka Huel Nigneki, así le dice. Huel Nigneki es algo así como bien, o de verdad yo quiero. Senka Nikelehuya, es completamente yo deseo. Y dice, Inikniko, que aquí, y está diciendo en este lugar, en el Cerro del Tepeyac, no en la Ciudad de México, no en cualquier otro lugar que haya en el país, ¿no? Ella está diciendo exclusivamente Iniknikan, que aquí en este lugar, en el Cerro del Tepeyac, dice Innechkechiliski in Teocalzin, que se me levante un teocalli. Y eso es lo que quiere la guadalupana, ¿no? Que se le levante un teocalli, o sea, una pirámide. Pero pues obviamente los cristianos no cumplieron esa petición, porque ellos lo que levantaron fue una ermita, ¿no? Luego se hizo una capilla y actualmente hay una basílica. Pero eso no quería la guadalupana. Y no porque yo lo diga, ¿no? Sino porque ella lo dijo con sus propias palabras. Yo aquí quiero que se me levante un teocalli, un templo de la religión mexicana.
Y eso yo creo tiene que ver mucho con la pirámide que está ahí, ¿no? Muchos en el pueblo han pensado que es de locos construir una pirámide, ¿no? Pero no, lo único que nosotros estamos haciendo es cumplir la voluntad de la guadalupana, no estamos inventando nada, ¿no? Cualquiera que lee el Nican Mopogua puede leer bien clarito que ahí la guadalupana dice, yo quiero que se me levante un teocal, y lo que nosotros estamos haciendo es, pues, cumplirle su voluntad a la guadalupana, ¿no? Ahí está su pirámide. Hace unos días, no sé si algunos de ustedes escucharon que el Chuntaro estaba haciendo una crítica muy burda sobre mí, ¿no? Decía que soy un infame porque enterré a la guadalupana. Pero eso tiene una explicación, ¿no? Cualquiera que conozca un poco de cultura mexicana sabe que los templos se iban haciendo por etapas, o sea, los teocalis, las pirámides. Y tenía que ser así porque, pues piénsenlo, y es imposible levantar una pirámide como la de Cholula, o la de Teotihuacán, o la del Templo Mayor, de un solo golpe, ¿no? Así, de madrazo, así levantar una montaña de piedra, de construcción. Todo lo que hacían los antiguos mexicanos era, empezaban con una pirámide pequeña, ¿no? Cuando llegaban y se asentaban en algún lugar. Pasados algunos años, una generación después, tapaban esa pirámide, la enterraban, y sobre esa base construían otra más grande, ¿no? Y un ciclo después, años después, tiempo después, volvían a hacer lo mismo, ¿no? Enterraban esa pirámide y arriba venía otra. En Cholula se sabe que son 8 o 9 etapas, ¿no? Con el túnel que hicieron. Y uno puede ir viendo todas las etapas, ¿no? Entonces lo que hicimos aquí, que se entienda, no es ninguna ofensa a la guadalupana, ¿no? Así es como se tienen que construir las pirámides. Y cuando esa pirámide esté lista hasta el último detalle, lo que vamos a hacer es trazar una pirámide más grande alrededor, levantarla y taparla así como está ahorita, ¿no? Y nadie la va a volver a ver, esa va a quedar enterrada. Y después vendrá otra y otra y otra, así hasta que llegamos bien alto, ¿no? Pero entonces, el comentario es, la pirámide no es de ninguna manera un capricho, ¿no? Ni una excentricidad, ni una locura, como decía el Chuntaro, ¿no? Es algo que sale de nuestro corazón, ¿no? Cumplir la voluntad a la guadalupana. Ella quería una pirámide y pues le construimos una pirámide, ¿no? Pues ahí está su pirámide. Y más, mucho más podemos encontrar en el Nican Mopogua. Conocerlo implica abordar serias cuestiones. Una de ellas es el hecho de que Juan Diego nunca existió. Él es simple y sencillamente un personaje literario, el símbolo de los pueblos derrotados y vencidos por los invasores cristianos. No, hay un comentario pequeño. Ahí yo recuerdo que una vez aquí en esta aula, a uno de los alumnos que le dejaron investigar, ¿no? En la escuela, hacer un resumen, creo algo así, sobre el Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces llevó ahí pues los capítulos, los tomos que están sobre el Quijote. Yo le preguntaba una cosa, le decía, ¿y el Quijote de la Mancha existió o no existió? Y él decía, pues sí, ¿no? Andaba con su caballo y andaba con su Sancho Panza y los molinos de viento y si los perros ladran es porque vamos avanzando y todo eso, ¿no? Pero entonces yo le decía al chavo, no, el Quijote nunca existió, ¿no? Lo que pasa es que el personaje es tan real porque tiene sentimientos, emociones, que uno tiende a pensar que existió. Pues aquí el asunto con el Nican Mopogua es que la historia de las apariciones de la guadalupana son una bella, la más hermosa de las narraciones en náhuatl, ¿no? Pero son solo eso, una obra literaria. Y eso lo que significa, pues tiene sus serias implicaciones, ¿no? Porque lo que significa es que la Virgen como tal, o sea, un ser sobrenatural que aparece en un cerro de la nada, eso nunca pasó. Eso no pasa en este universo, ¿no? Este universo lo conocemos, no hay manera de medirlo, de predecir los fenómenos naturales. Por eso está la física, la química, la astronomía. Y sabemos que la materia, y eso lo sabe cualquier chavo de secundaria, dice que la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Sino que la materia solo se va transformando. Si eso es cierto, entonces una virgen no puede aparecer nada más porque sí, ¿no? Porque eso viola todas las leyes del universo, ¿no? La materia no puede aparecer así de la nada, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos queda claro con todo esto del Nican Mopogua es que la guadalupana y Juan Diego, ambos, son personajes literarios, ¿no? O sea, Juan Diego como gente de carne y hueso nunca existió, y la guadalupana como un ser sobrenatural que se aparece tampoco existió. Pero para nosotros lo más valioso es que en el Nican Mopogua está el mensaje de los antiguos mexicanos para nosotros, ¿no? De lo que es sagrado. Y en este caso Juan Diego representa a uno de los vencidos, ¿no? De los de abajo, de los que estaban viviendo esa guerra de conquista, ¿no? De los indígenas de hoy. Eso es lo que representa Juan Diego. Y la guadalupana lo que representa pues es la naturaleza misma, ¿no?
las estrellas, el sol, la luna, que eso siempre está aquí.